Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí otra vez. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo y, sinceramente, nos tiene a todos al borde del asiento. Vamos a desgranar las pruebas definitivas, sí, definitivas, que sugieren que Anne Derzel podría estar sintiendo unos celos bastante considerables de Kerem Bürsin. Sé que esto suena a novela, pero créanme, los detalles que vamos a ver son tan jugosos que van a alucinar. Y antes de sumergirnos en todo este drama y estas evidencias que no creerán, les recuerdo lo importante que es para nosotros que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Un simple clic en ese botón rojo y en la campanita asegura que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y las últimas noticias del mundo del espectáculo. Ahora sí, vayamos al grano. La relación entre Anne Derzel y Kerem Bürsin siempre ha sido un torbellino mediático. Desde que protagonizaron juntos Senkalkam, la química en pantalla era innegable, y eso traspasó, o al menos eso creíamos, a la vida real. Su romance fue uno de los más seguidos y queridos por los fans, y cuando anunciaron su ruptura, fue como si un pedazo de nuestros corazones también se hubiera roto. Pero, ¿y si les dijera que quizás esa ruptura no fue tan definitiva como pensábamos, o que los sentimientos, especialmente de parte de Anne, siguen muy presentes? Y es ahí donde entran los celos. ¿Celos de qué o de quién? Pues precisamente de eso, de las señales que indican que Anne podría estar observando con lupa, y quizás con un poquito de envidia, lo que Kerem hace y con quién lo hace. Hemos estado investigando a fondo, analizando cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, cada gesto, cada comentario, y hemos recopilado una serie de indicios que, puestos uno al lado del otro, pintan un cuadro bastante revelador. No estamos hablando de simples especulaciones, sino de pruebas definitivas, como dice nuestro título. Y cuando decimos definitivas, queremos decir que son bastante difíciles de refutar. La primera prueba, y una de las más sonadas, tiene que ver con la atención que Anne presta a las interacciones de Kerem en redes sociales. Sabemos que tras su separación, ambos han intentado mantener un perfil bajo y una distancia prudencial. Sin embargo, los fans más observadores notaron algo peculiar. Cuando Kerem interactuaba, daba me gusta o comentaba publicaciones de otras mujeres, especialmente si eran colegas del medio, Anne solía mostrar un comportamiento, digamos, reactivo. No hablo de comentarios directos, eso sería demasiado obvio, sino de ciertas publicaciones suyas que parecían ser indirectas. Por ejemplo, a veces, justo después de que Kerem interactuara con alguna actriz joven y atractiva, Anne subía historias o posts con mensajes que parecían estar dirigidos, de manera sutil, a generar cierta incomodidad, o a reafirmar su propio valor. Podrían ser frases sobre independencia, sobre no necesitar a nadie, o sobre estar feliz con su vida. Si bien esto podría interpretarse como autoconfirmación, la coincidencia temporal con las acciones de Kerem, y la frecuencia con la que ocurría, levantó las sospechas. Era como si ella estuviera constantemente monitoreando sus movimientos y sintiera la necesidad de reaccionar, aunque fuera de forma velada. Y hablando de monitoreo, ¿recuerdan las épocas en las que ambos se seguían mutuamente en todas las plataformas y les daban me gusta a casi todas sus fotos? Tras la ruptura, esto cambió. De repente dejaban de seguirse, luego se volvían a seguir, un baile constante que dejaba a los fans confundidos. Pero lo más interesante es lo que ocurre ahora. A pesar de que ya no están juntos, y no hay una obligación de seguirse, hay momentos en los que las interacciones de Anne en las redes de Kerem se vuelven más frecuentes de lo esperado. Especialmente cuando él publica algo que podría interpretarse como una declaración, o algo que podría generar envidia. Es como si, a pesar de la distancia, no pudiera evitar echar un vistazo y a veces, hasta interactuar de una manera que denota que está pendiente. Esto no es una observación aislada, muchos seguidores han notado patrones similares. Otra prueba clave, y esta es más reciente, tiene que ver con un evento específico en el que Kerem estaba presente y con quien fue visto compartiendo momentos. Sin entrar en detalles de quién era, lo importante es que la noticia de su interacción generó bastante revuelo. ¿Y adivinen qué? Poco después de que estas fotos y vídeos se hicieran virales, Anne decidió hacer un viaje improvisado o un cambio drástico en su agenda que, según algunas fuentes, la alejaba precisamente de esos círculos o de esas situaciones donde Kerem podría estar. No es una coincidencia que cada vez que Kerem parece estar avanzando en su vida social o román
Y que Ande tome medidas que para algunos parecen diseñadas para no tener que ver esas cosas, o para evitar estar en el mismo ambiente. Es una forma pasiva de reaccionar, pero una reacción al fin y al cabo. Además, hemos notado un patrón interesante en las elecciones de moda y estilo de Ande últimamente. Si bien su estilo siempre ha sido impecable, hay una sutil, pero perceptible, influencia de las tendencias que Kerem ha estado promoviendo o vistiendo. No es una copia directa, claro que no, pero son esos pequeños guiños, esas prendas o ese tipo de estética que coinciden con lo que Kerem ha estado luciendo o defendiendo. Podría ser una forma de intentar mantenerse en su radar, de sentirse conectada a él a través de un lenguaje visual que ambos entienden. Es una teoría, pero dada la intensidad de su relación pasada, no sería descabellado pensar en estas influencias inconscientes, o quizás conscientes. Y ahora, la prueba que podría ser la más contundente aunque más difícil de cuantificar, las entrevistas y las declaraciones públicas. Cuando se les pregunta directamente sobre el otro, ambos suelen ser muy reservados y profesionales. Sin embargo, hay matices. En ocasiones, cuando Ande habla de su vida sentimental o de lo que busca en una relación, sus palabras a menudo evocan cualidades o experiencias que claramente asociamos con Kerem. No es que lo nombre por supuesto, pero los fans que han seguido su relación de cerca pueden reconocer esas referencias. Es como si, a pesar de haber terminado, Kerem todavía ocupara un espacio muy importante en su mente a la hora de definir lo que quiere o lo que valora. Y cuando se le pregunta directamente si hay alguna posibilidad de reconciliación, su respuesta, aunque educada, a menudo deja una puerta entreabierta o una expresión que podría interpretarse como nostalgia o anhelo. Pero los celos no solo se manifiestan hacia posibles nuevas parejas de Kerem, sino también hacia el éxito profesional de él. Cuando Kerem ha tenido proyectos importantes o reconocimientos significativos, hemos observado que Ande, aunque públicamente la ha felicitado, a veces ha hecho comentarios o ha compartido contenido que podría interpretarse como una forma de recordarle al mundo, y quizás a él, que ella también tiene su propio brillo y su propio éxito. No es envidia directa, sino más bien una reafirmación de su propia valía, como si sintiera la necesidad de demostrar que ella no se queda atrás. Es una dinámica compleja, pero comprensible si todavía hay sentimientos involucrados. Por último, y esto es algo que solo los más dedicados notarán, pero en ciertos momentos, cuando se cruzan en eventos públicos o coinciden en alguna reunión, la tensión en el ambiente es casi palpable. Si bien ambos se saludan de manera cordial y profesional, hay miradas fugaces, gestos casi imperceptibles que, para quien conoce su historia, gritan el peso de lo que fue y lo que podría haber sido. No hay hostilidad, pero sí una energía latente que sugiere que la conexión, aunque rota, sigue ahí, y que los celos, en alguna medida, son parte de esa energía. En resumen, hemos visto cómo las interacciones en redes sociales, las reacciones a las noticias sobre Kerem, las sutiles influencias en su estilo, las referencias veladas en sus entrevistas y hasta la energía que emana cuando coinciden. Todo apunta a la misma dirección. Ande Erçel, a pesar de haber seguido adelante, parece seguir muy pendiente de Kerem Bürsin, y los celos, ya sean por posibles nuevas relaciones de él o por su éxito, son una emoción que parece estar muy presente. Estas pruebas definitivas, aunque a veces sutiles, son un testimonio de la profunda conexión que tuvieron y de la dificultad que puede implicar dejar ir por completo a alguien que marcó tanto nuestras vidas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que les haya parecido tan intrigante y revelador como a nosotros. Ha sido fascinante desgranar todas estas pistas, ¿verdad? Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande está celosa de Kerem? ¿Han notado alguna de estas señales ustedes mismos? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, no se olviden de darle un gran me gusta, de compartir este vídeo con todos sus amigos que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.